Ocurrió en un bosque de Suecia en el verano de 1959. Friedrich Jürgenson, prestigioso documentalista, se disponía a recoger el canto de los pinzones con una bobina de cinta abierta. La calma era total. Ni una pizca de brisa balanceaba las hileras de pinos. En la soledad de su estudio, envuelto en cables y magnetofones, repasó segundo a segundo la grabación. A los 6 minutos, los cantos de las aves aparecían acompañados de una voz, unas palabras misteriosas que se repetían casi hasta el final. ¿Cómo era posible? En aquel solitario paraje no había nadie en kilómetros a la redonda. Los amplificadores hicieron el milagro. Aquellas expresiones pronunciadas por una mujer aparecían ahora claras y diáfanas. Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? Jürgenson se recostó sobre el sillón del despacho. No cabía duda. Aquella era la voz de su madre, que le llamaba con su apodo infantil. Friedel, mi pequeño Friedel. Un sudor frío recorrió la frente del director sueco. Su madre llevaba 7 años muerta. Buenas noches, os habla Iker Jiménez. Efectivamente, esto es Milenio 3 y esta era la historia, la increíble historia de Friedrich Jürgenson, el descubridor, el pionero que se encontró con uno de los fenómenos más extraños y que hoy aquí vamos a empezar a analizar: las psicofonías. Grabaciones en cinta magnetofónica que no son audibles en el momento de la grabación y sí en la reproducción, voces que a veces responden, voces humanas que a veces incluso amenazan, presagian o adivinan una historia. Les aseguro que el programa de hoy va a ser controvertido, apasionante y quizá para algunos demasiado lleno de misterio. ¿De dónde vienen estas voces? ¿Desde cuándo están ahí? Se cuenta que ni más ni menos Thomas Alva Edison, el inventor del gramófono, intentó ya en su tiempo buscar un artilugio, un aparato que le pusiera en contacto con lo que él pensaba que eran las palabras que se quedaban perdidas en el tiempo. Era una especie de cárcel de cristal. Lo mismo se cuenta de Marconi. Buscó un aparato para intentar registrar lo que él creía que eran las voces del pasado. Y en la revista Science, poco antes de su muerte, llegó a decir a todo el mundo que estaba convencido de que las voces, como en archivos sonoros, se quedaban en el éter y que incluso un aparato que pudiese rebobinar en el tiempo podría traernos ecos del pasado, ecos de la historia. Ingenio, locura. Lo cierto es que la ciencia, la tecnología, cada día más está avanzando en lo que los expertos llaman transcomunicación, el intento de ponernos en contacto con ese algo que parece que nos acompaña. Les aseguro que el programa de hoy no es apto para corazones sensibles. Milenio 3. En España la verdad es que el tema de las psicofonías tiene cierta escuela. Es cierto que fue en Centro Europa cuando empezaron profesores universitarios, catedráticos de algunos países como Suiza, como Polonia, a investigar. El primero fue Jürgenson y, como han escuchado todos ustedes, casi por accidente. Él no buscaba grabar unas voces del otro lado, simplemente se presentaron ahí, en la finca.
Solamente con amplificadores pudo comprobar que había un mensaje coherente. Friedel, mi pequeño Friedel. Él quedó realmente trastocado. Llegó a hacer un libro, se puso a investigar, dejó prácticamente su trabajo anterior como documentalista y director de cine, y cuentan voces realmente humanas, sus biógrafos, que murió prácticamente enloquecido. Se cuenta que grabó prácticamente 6.000 psicofonías a lo largo de una década. Después fueron muchos los que siguieron su senda. Uno de ellos, un psicólogo de origen lituano, Konstantin Raudive, y fue tan popular que durante un tiempo las psicofonías, como hoy las conocemos, se llamaron voces de Raudive. El final de esta persona fue parecido. Encerrado en sus estudios, con gramófonos, con aparatos, con cables, se encerró en su propio mundo. Para él no cabía duda. Había entrado en contacto con seres de otra dimensión que nos hablan desde algún punto en el tiempo y el espacio. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Estoy seguro que la mucha audiencia que tiene Milenio 3 estará esperando escuchar esas voces, cómo son. En España se han obtenido varias realmente sobrecogedoras. Los pioneros, sin duda alguna, serían don Germán de Argumosa, filósofo y fue catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, y también Sinesio Darnell, profesor de la Universidad de Barcelona, químico y microbiólogo. Personas de ciencia. Personas que un día, quizá por esos trabajos de los pioneros de Centro Europa, empezaron a decir, ¿y por qué no yo puedo experimentar? Les aseguro que fue una historia digna de ser contada y rememorada 30 años después, porque fue en 1972 cuando empiezan las primeras voces a manifestarse en los equipos de estos científicos. Una de ellas se obtuvo en el cementerio de Sant Feliu, muy cerquita de Barcelona, un lugar donde había habido diversos fusilamientos, diversos ajustes de cuentas en la época de la contienda civil. Sinesio Darnell, como hemos dicho, químico prestigioso, leyó aquellos trabajos antiguos de Jürgenson y Raudive y se puso a experimentar. Casi con sus alumnos de la universidad, me contaba, convenciéndole, dijeron, ¿cuál puede ser el mejor sitio para grabar una psicofonía? Y evidentemente pensando que esto tiene que ver con los muertos, cosa que nadie ha podido demostrar, fueron hasta este camposanto, en plena noche. Silencio absoluto. Un Revox tipo Nagra, de cinta abierta, empezó a rodar, empezó a registrar sonidos. Y apareció esto. ¿Y yo qué hago aquí? No se preocupen, vamos a volver a escucharlo para empezar a adecuar el oído a estas voces. Difícil, ¿verdad? Sepan que hay que amplificar los sonidos que aparecen casi como en otro campo. Son voces que realmente, algunas de ellas provocan angustia. Y hemos hecho esta prueba para que ustedes, estoy seguro que prácticamente no han escuchado nada, ¿verdad? Una especie de murmullos, de lamentos. Una voz de un niño en el cementerio de Sant Feliu dice, ¿y yo qué hago aquí? Con ese tono. Ya verán que diferente. Vuelvan a escuchar. Podríamos decir que en 1972 se obtiene esta primigenia. Puede que haya anteriores. Se dice que en ese lugar del que un día hablaremos, largo y tendido, el polémico centro de un fenómeno misterioso, Belme de la Moraleda, donde ocurren una serie de misterios aún no aclarados, donde aparecen una serie de caras en una humilde casa de la Sierra de Jaén, ocurrieron voces en el mismo tiempo, en el mismo periodo. Lo cierto es que hoy nos queda registro de esta, probablemente la primera, cementerio de Sant Feliu, que incluso fue criticado por sus compañeros por adentrarse en un mundo tan engorroso, tan extraño, tan fuera del establishment científico. Pero él siguió y siguió, y a día de hoy... Y un día se me ocurrió hacer un ensayo, un verano. Y cuando sería mi sorpresa de que sí, realmente salían voces que me llamaban por mi nombre y me quedé francamente estupefacto. En un principio yo, como hombre de laboratorio que soy, como químico y microbiólogo, pues
dediqué mis esfuerzos a encontrar una explicación racional, porque tenía que haber una explicación racional. Y fue un rotundo fracaso. Todas las pruebas me conducían a que se desmoronara el edificio racional, y al empezar a tener que aceptar por narices, y perdona, la posibilidad de que estas voces procedieran de otros planos de existencia. Sinesio Darnell obtuvo otras voces igualmente misteriosas, algunas de ellas con tono metálico, y lo más interesante, respondían a preguntas del propio experimentador o investigador. Estamos ya en los años 75-76. Continúa con sus investigaciones, al igual que Germán de Argumosa y otros expertos. Ya no solo dejan los magnetofones grabando en lugares completamente aislados, sino que incluso se atreven a pronunciar alguna pregunta, como desafiando a esas voces, sean lo que sean. En una de ellas, Sinesio Darnell preguntaba cuál era el origen, dónde estaba la matriz de este fenómeno. La respuesta es una voz de mujer, metálica. La vamos a escuchar varias veces. Dice: adimensional, es adimensional. Es una de las más claras y una de las primeras en la que estas psicofonías responden a una pregunta directa del investigador. En aquel mismo momento, cuando se grababa esta respuesta extraña, esta especie de lamento de mujer, en un lugar completamente aislado, como hemos dicho, los doctores Bayliss y Seeley de Princeton registraban voces humanas con medios de precinto en vacío, es decir, cámaras anecoicas, cámaras de Faraday, lugares donde se metía el magnetofón y no accedía ninguna onda de radio. Y digo esto porque se empezó a especular y a pensar con que las ondas que pueblan el espacio podían colarse directamente en esos magnetofones, crear, digámoslo así, extrañas bromas. Pues bien, estas pruebas de estos dos profesores universitarios demostraron en aquella época que era imposible. Las voces surgían hasta con los medios más inauditos de control de laboratorio. Incluso, yendo un pasito más allá, Sinesio Darnell, que nos ha cedido amablemente estas voces, hizo otra prueba, con temporizador. Dejaba el temporizador y la propia voz llegaba incluso a activar el magnetofón al notar el registro. Una casa de Barcelona, sin nadie, horas después se vuelve a ver que ha quedado impregnado en las cintas. El cassette, el Revox, ha echado a andar. Quiere decir que alguien, que algo, ha emitido algún sonido. Una voz que parece realmente casi de un ladrón que se cuela repentinamente, dice: no hay nadie. Escuchémoslo. Estamos haciendo un recorrido por la historia de las psicofonías. Estoy seguro que a muchos, si nunca las han escuchado, se verán un tanto impresionados. Y queremos eso, sus impresiones. milenio3@cadenaser.com, acuérdense, milenio3@cadenaser.com, para opinar sobre este programa, los anteriores o los futuros que hagamos. A veces, y en tiempos más modernos, dicen nombres, cosas espurias que se quedan como perdidas en el tiempo, nombres concretos que se presentan con un chasquido. Esto motivó un montón de investigaciones en la época. A veces, como hemos dicho, con condiciones severas de control, una especie de chasquido, como hemos hecho ahora, anunciaba, digamos, precedía a la voz. Esta que vamos a poner pertenece a Pedro Amorós, técnico superior informático y una de las personas que más está investigando actualmente con los nuevos campos de la tecnología. En Belme de la Moraleda, como decimos, en una cocina completamente de noche, solo él y la dueña de la casa presentes, en pleno silencio, surge un nombre. Podía ser otro cualquiera, pero fue Ángela, de una manera metálica, después de ese chasquido. Escúchenlo. Ángela. ¿Quién era Ángela? ¿Vivió alguna vez en esa casa? La documentación histórica no ha aportado grandes datos, porque todo es confuso en torno a la psicofonía. Les puedo asegurar que yo pongo la mano en el fuego por la honestidad de las personas
que están trabajando actualmente en el campo de la psicofonía, todos ellos licenciados, profesores universitarios o expertos en las tecnologías de la comunicación y de la informática, como Pedro Amorós. Nadie dice qué son las psicofonías, nadie pone marchamos a este misterio, simplemente que están ahí, que surgen de repente y que a veces parece que responden a nuestros propios pensamientos. A veces incluso son capaces de amenazar, de dirigirse, y es desagradable, al propio experimentador con mensajes poco gratos. Pedro Amorós tuvo una broma pesada. En Belmez de la Moraleda rodaba el grabador y una voz de hombre, hosca, terrible, le dijo matar a él. Matar a él. Matar a él. Matar a él. Hemos dicho que había muchas hipótesis para el tema de las psicofonías. Hablábamos al principio, ¿se acuerdan de Jürgenson, Friedrich Jürgenson, el hombre que por accidente descubrió el asunto de las voces sin rostro y publicó un libro que pasó sin pena ni gloria, pero que es una auténtica joya, y que se llamaba Roterna Ranreimden, algo así como Voces del Cosmos. Después, profesores como Alex Schneider, catedrático de física de St. Gallen en Suiza, publicaba otros como Voces sin rostro. Intentaban perfilar un fenómeno que por vez primera en estos temas se dejaba atrapar en laboratorio. Estaba ahí, al alcance casi de cualquiera. Pero hoy no solo vamos a hablar de las psicofonías al uso más típicas, es decir, aquellas que aparecen cuando el investigador acude con su grabador con el objetivo exprofeso para obtener algún tipo de resultado. Hay veces que periodistas, en plena entrevista, otro tipo de profesionales, grabando en algunos lugares, se han encontrado con las presencias sin que ellos las buscasen. ¿Qué diferencia hay? Hablaríamos aquí de voces paranormales, voces que se cuelan, extrañas bromas del pasado, del futuro, del presente. Están ahí y a veces, lo más escalofriante, es que responden a contenidos muy concretos. Les aseguro que ahora vamos a tener una experiencia de radiocomunicación realmente interesante. Estaremos con una periodista, Clara Tahoces, y con lo que le ocurrió en una entrevista que ella nunca ya podrá olvidar. Volvemos en un momento. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Lamentos, alaridos y palabras sueltas que parecen atrapadas en el éter y en el tiempo. Amenazas, advertencias o presagios que surgen en mitad de conversaciones, como pronunciadas por alguien a quien nadie ha invitado. Son las voces paranormales, propias de lugares donde han ocurrido fenómenos extraños y habitualmente tristes hechos criminales. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién las pronuncia? ¿Con qué objetivo? Carlos Barroso, la voz de este programa, daba paso a este otro tema o subtema dentro de las psicofonías, las voces paranormales. ¿Qué quieren decirnos y con qué objetivo? Clara Tahoces es redactora de la revista Más Allá, periodista con un amplísimo bagaje, puedo dar fe también de su escepticismo para incluso algunos de estos temas, y sin embargo un día fue protagonista, sin quererlo, de varias grabaciones en un mismo momento que son sencillamente estremecedoras y que se las traemos aquí a Milenio 3 para que cada uno de ustedes opine y saque sus conclusiones. Aquí lo decimos siempre, somos un grupo de periodistas esbozando, investigando, viendo las otras realidades. Clara, bienvenida a Milenio 3. Muchas gracias, Iker. Bueno, impresionante lo que hemos estado escuchando hasta ahora, ¿no? Porque quizá nosotros como investigadores, periodistas de estos temas, sabemos, pero uno nunca deja de estremecerse cuando escucha lo que es la historia de este fenómeno reciente y que nos acompaña hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que todas las voces que hemos escuchado, no por repetidas en cuanto a, efectivamente, nosotros estamos más acostumbrados, tenemos el oído más hecho, hemos oído estas voces antes, pero no deja de ser espeluznante el escucharlas y viendo sobre todo el contexto en el que se producen, ¿no? O sea, como esta voz, yo qué hago aquí, que parece lamentarse. Un lamento desgarrador, desde luego. Tú tuviste una experiencia que además hace muy poquito pudimos tener esas grabaciones, realizabas un reportaje para tu revista, Clara, estabas con una persona, vamos a poner un poco a la audiencia en antecedentes porque es el caso típico, extraño, espectacular, hay que decirlo, de voces que se filtran en la estancia concreta de un lugar, como puede ser cualquier casa de cualquiera de ustedes. Periodista entrevistada, Juana López Manjón, ¿no? Una persona ya especial, extraña. Sí, de ahí la motivación de hacerle una entrevista. El director de la revista, Javier Sierra, me envía a entrevistar a Juana López Manjón, una mujer que esto fue en diciembre, el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, del año 2000. Y bueno, pues me habla de que esta persona tiene una serie de evidencias desde muy niña y que bueno, podría ser interesante ver hacer una entrevista como un personaje excepcional, porque las evidencias que tiene son realmente sobrecogedoras en cuanto sobre todo al tema de sueños premonitorios. Es una persona que anticipa la guerra civil española a través de un sueño, las bombas de Nagasaki y Hiroshima también las ve a través de sueños, bueno, infinidad de fallecimientos de familiares, de personas que no conoce incluso, porque durante la guerra civil esta mujer, que es originaria de Úbeda, Jaén, pues se corre un poco la voz de que tiene unas facultades especiales, y durante ese tiempo en el que hay bastante incertidumbre acerca de familiares que han desaparecido, otros están en cárceles, otros han muerto, nadie sabe qué es lo que ocurre con ellos y se presentan en su domicilio durante ese periodo de guerra cerca de 1000 personas. Es decir, esta mujer era muy conocida en aquel entonces, pero no se dedicaba profesionalmente a ello, ni se ha dedicado nunca. Nunca, que es importante el detalle, ¿eh? Muy importante. Ella era modista. Y bueno, pues realmente incluso esta especie de entidades que dice que la acompañan desde niña le advierten claramente de que no puede cobrar por su trabajo, y ella cuenta casi con lágrimas en los ojos lo difícil que es cuando tienes a la gente que te está trayendo garbanzos, arroz, lo que tenían en aquella época porque dinero no había, y cómo el tener que rechazarlo cuando están pasando hambre, porque proviene de una familia muy humilde. Es una persona, también hay que decirlo, que ella se define a sí misma como analfabeta, porque realmente pudo estudiar única y exclusivamente desde los 6 Sin embargo, hasta los 9 parece que años. ha hecho escritos, es decir, casi como... Tiene publicados 7 libros, sí que... Como psicografía, prácticamente, ¿no? Una especie de cosa, para quien no entiende, evidentemente, para el muchísimo público que sigue Milenio 3, esto sería una especie de dote extraña, esto sería una especie de sensitivo, la persona en sí, no sabemos cómo ni por qué, pero se dan estos casos de vez en cuando, y esta persona, Juana Clara, que tenía la facultad de escribir cosas prácticamente como si alguien se le estuviera dictando, con un nivel cultural de ella bajísimo. Sí, ella lo que cuenta en ese sentido es que de repente nota una presión en los hombros, como si alguien la empujara o le presionara los hombros, y ella sabe que en ese momento tiene que sentarse y escribir. Y bueno, con este sistema he escrito 7 libros, de los cuales he leído yo algunos de ellos durante la preparación de la entrevista que fui a realizar, algunos de poesía. Sí, realmente la poesía es dificilísima. A mí me encantaría poder escribir poesía y es una cosa que nunca he podido. O sea, no se corresponde, digamos, el nivel cultural aparente de esta mujer para la sensibilidad en algunos de los libros sí se corresponde, porque ella cuenta su vida. En uno de ellos cuenta todas estas experiencias de la guerra civil, casos muy concretos. Otro es un libro que ella deja como legado a sus nietos, que es la explicación de cómo es el más allá según lo que le han contado estas entidades. Y en los que son biográficos sí cuenta, sí se da una edad gráfica que podría asemejarse a lo que ella como está hablando, ¿no? Pero no de cultura, es decir, los libros están bien, y el tema de los de poesía a mí particularmente me gustaron bastante. Te impresionaron. Juana López Manjón, 80 años, no sé si lo hemos dicho o no, una entrevista tú con ella. No hay nadie más en la casa, te comentó que no había nadie. No, incluso yo vi la casa porque no me la enseñó, como te explica el modista, me estuvo explicando incluso las cortinas, esto mira lo hice yo, este almohadón, este redón también lo he cosido yo, pero pues ya vive con el hijo, pero el hijo estaba trabajando, y bueno, pues en ese momento no había nadie en la casa. ¿Qué ocurre? Puedo dar fe de ello, vaya. ¿Qué ocurre? Hay un primer corte que vamos a escuchar que es espectacular, porque estabais ahí, parece que hay alguien más, y tú das fe de que no había nadie entre vosotras. Alguien que responde a un contenido, y está lo misterioso, es decir, una voz se cuela en la grabación, tú solo eres consciente cuando ya revisas, semanas después, cuando vas a grabar la entrevista. Cuando voy a hacer la transcripción de la cinta,
porque yo en ese momento hice la entrevista, me olvidé del tema y tenía otros plazos de otras cosas que en ese momento me apuraban más, y cuando ya tú sabes cómo es esto, no te dicen, hay que entregar el reportaje el cierre, pues te pones con ellos realmente a transcribir. ¿Qué ocurrió, Clara? Pues, en la primera frase en la que ella habla de unos libros, sí, está hablando contigo y se cuela una voz de hombre. Sí, estamos hablando precisamente de esto que he dicho, que a ella le dicen que no puede, o sea, que no puede cobrar por su trabajo, y además explica que en esta situación de evidencia ella le están recompensando por no cobrar, y que esto hace que ella haya podido escribir 7 libros. Y de repente, Clara, una voz. Yo estoy transcribiendo y oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Sí, dilo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie, entra la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice, he escrito 7 libros de una forma muy vehemente, y de repente una voz, pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice, más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clara, esta voz, ¿de quién es esta voz? No lo sé. Sí tengo que aclarar que estábamos Juana, yo y una amiga mía que había venido acompañándome, que desde luego no es un hombre. Esta voz es rotunda, masculina. ¿Ella escuchó las voces después? ¿Juana López Manjón llegó a escuchar sí, estas voces después? Yo le pasé copia de ¿Sí? de ella. Bueno, yo cuando salió esta cosa yo no sabía si decírselo, porque es una persona que es mayor y está delicada, y dije, al mismo le pego un susto y la mato. También me lo planteé, pero luego ya dije, bueno, yo creo que es interesante que Juana lo sepa, porque hay algunas de las voces que no tenemos en este momento aquí, pero que si quieres un día podemos hacer esa limpieza de esas voces y sacarlas. Por supuesto, claro. Algunas citan nombres concretos. ¿Que tienen que ver con la vida pasada o de ese lugar o de ella? No lo sé, entonces esta no la ha oído ella, claro. Pero entonces yo le hablé, yo le llamé por teléfono, le expliqué lo que había ocurrido, y entonces me dijo ella, ¿qué es eso de las psicofonías? No sabía lo que era, se lo tuve que explicar, y cuando ya se lo expliqué dijo, voces, bueno. O sea, como entiendo esto ya se le pusieron los pelos de punta, pero sí que reconoció que esto que le pasaba. O sea, oír voces no es algo que fuera ajeno a ella. Oír voces es algo absolutamente natural, y más aún de muchas patologías psiquiátricas. Lo raro es que esas voces evidentemente queden registradas en soportes magnetofónicos, como ocurre con las voces paranormales. Me gustaría que volviesen a escuchar. Nuestro técnico Jorge nos va a volver a hacer el favor o el desfavor, porque para mucha audiencia así lo será, de volver a escuchar esta voz, la voz de un hombre que estaba allí sin estar físicamente, parece ser, presenciando la insólita entrevista de Clara Tauces. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. El misterio radica en que esa voz, que no emitía nadie físicamente, porque no estaba allí nadie más que las dos protagonistas de la entrevistada, respondía a lo que sería un contenido mental o una frase de la propia persona. Esto ocurre muchas veces, y les aseguro que con este material, con psicofonías, voces paranormales, hay para un sinfín de programas, que lo sabrá en su día. Lo raro es, uno puede pensar una casualidad, una interferencia de radio, 1000 cosas, evidentemente, un sonido de la calle, hombre, es muy claro, y se ve a un nivel que, bueno, a nivel informático se puede ver que está al mismo que el de la entrevistada. Lo que ocurre es que, qué misterio que esa onda, lo que sea, ese fallo, responda a algo coherente con lo que está diciendo esta persona. ¿Será que hay voces realmente que persiguen o que acompañan a algunas personas? Pero hubo más, hubo un momento, Clara, el segundo corte que vamos a escuchar es más sutil, no es tan claro. Preparen sus oídos porque, claro, no todas van a ser como este más los que te quedan, que es prácticamente como alguien hablando al micro. Tú hablas de tu abuela, estáis hablando de personas fallecidas, hablas de tu abuela, si no recuerdo mal, ¿y qué ocurre? Esto sucede en el momento en el que ella está mostrando pues que, bueno, que de alguna manera no es habitual que una persona de 80 años tenga tan buena memoria, porque el libro de poesías se lo sabe prácticamente de memoria. Entonces incluso nos recitó alguna que durante buscando esa poesía que ella recita también sale otra voz, pero bueno, eso es otra, ¿no? El caso es que ella en un momento determinado dice esto, que tiene una memoria que... Entonces yo hago un recuerdo mental de mis abuelas que están muertas, y mis abuelas murieron en el 98 y bueno, murieron las dos en un plazo de 15 días muy seguidas. Entonces pues yo le digo, hombre, pues sí, yo me acuerdo cuando mis abuelas vivían, que efectivamente con 80 años ya no te acuerdas de las cosas también, ¿no? Y entonces digo, sí, porque ellas murieron en el 96.
Y entonces me hago un recordatorio mental y digo, no, fue en el 98. Pero yo estaba hablando en plural, pero yo estaba pensando en una abuela mía en concreto. Tú pensabas en algo en concreto. Y de repente surge una voz que esta vez no es masculina. ¿Qué dice, Clara? Ya estaba muerta. Ya estaba muerta, una voz de mujer, mucho más sutil que la anterior, que casi se pega con la voz de esta vez de Clara Tahoces. Responde algo que dice la propia periodista, que era, no, en el 98. Cuando dice esa palabra Clara Tahoces, escucharemos su voz, la voz dice, ya estaba muerta, como en un susurro. Escúchenlo y saquen su conclusión. Pero recuerdo cuando mi abuela tenía 80, murió con 96, que tampoco... También, sí. Pero... conozco en el 98. Conozco en el 98. Conozco en el 98. Una voz que surge repentinamente y ya no solo se concentra, digámoslo así, en esta curiosa entrevista que tuvo lugar hace ya casi 2 años con la persona dotada o la persona del misterio, que sería Juana López Manjón, sino con la propia interrogadora en este caso. La verdad es que ocurrieron muchas más cosas misteriosas, y quizá la última, en mi opinión, y les doy la opinión también de nuestro técnico Jorge, que realmente estuvo pasando las voces y pasando un mal rato, es una que no se refiere a palabras concretas, que no se refiere a algo que podamos identificar. Son simplemente gritos, ¿verdad, Clara? Sí, pero también en un contexto, porque estos gritos, esta especie de alaridos femeninos que se producen durante la grabación... Son de niños, parecen también. De niños, o no lo sé, no sabría. Yo pensé en una mujer, pero... esto que lo oigan los oyentes y juzguen ellos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que en ese momento en que se producen, Juana tiene una particular visión del más allá, porque ella dice que puede ver, digamos, como las personas cuando mueren, no el espíritu de la persona, sino unas bolas de energía, y estas bolas de energía ella dice que todos tenemos que pasar por una especie de túnel, y que... Siempre esto teorías de esta persona, por supuesto. Siempre teorías de ella, ¿no? De lo que le dice que le han contado, ¿no? Estas bolas de energía pues tienen que pasar por ese túnel, algunas se niegan a pasar, y las que no pasan se convierten en lo que ella llama energía negativa incontrolada, que es lo que asocia con el diablo, con el maligno, con el mal. Y está hablando precisamente de estas voces, de estas bolas de energía negativa, de lo que identifica con el diablo, cuando se cuelan estos alaridos. Esta vez en una casa completamente normal, tú no escuchaste nada. Otra característica de las voces paranormales. Nada. Claro, el impacto al escuchar esto en la grabación tuvo que ser brutal. Te puedes imaginar. Bueno, vamos a escucharlo. Está hablando Juana López Manjón con Clara Tahoces en esta entrevista, en un lugar como cualquier otro, y de repente van a escuchar ustedes, pongan mucha atención por favor, a los gritos, alaridos de niños que empiezan a acompañar lo que es la conversación. Les aseguro, este programa es así, que es un documento estremecedor. Esto es una energía que ha pasado por el tubo, y este es el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Este es tamaño real. Voces de niños que gritan repentinamente superponiéndose en la entrevista. Son los datos, lo que nos dice una cinta magnetofónica. El misterio está ahí. Clara, lo prometido es deuda. Hablaremos muchos más de estos casos y de estas investigaciones que tú estás llevando a cabo, y esperemos que el expediente, al menos de esta entrevista, de esta mujer, no esté cerrado, que sigan las investigaciones. Eso espero. De todas maneras, sí quería puntualizar el hecho de que en la grabación se registran por lo menos 6 voces o 7 voces que se reconocen, es decir, que tienen su interpretación en lo que estamos comentando, y hay otras que incluso cuando fueron analizadas por Juan Ignacio Cuesta, que se le dio esta cinta sin mi conocimiento, hay que decirlo, me parece muy bien, además, el análisis que hizo determinó que eran voces, no tenían caracteres humanos, y había otras muchas que estaban entremezcladas en la conversación, que era muy difícil limpiarlas. Hoy en día la tecnología, de eso vamos a hablar ahora, aunque vamos rápidamente hacia la recta final, pues ha descubierto que sí, con medios informáticos uno puede saber si la voz en el oscilógrafo puede generar ondas típicamente como las nuestras hablando en un micrófono, o son completamente distintas, como ocurre con estas voces. Clara, un placer. Hablamos ahora de nuevas tecnologías. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER.
Yo sé que el programa de hoy está siendo un tanto impactante, sé que son muchas las personas que nos escuchan y que nunca han oído hablar de estos temas, pero esa es la misión, la punta de lanza de Milenio 3, dar a ofrecer otras realidades y, como siempre, desde el punto de vista de los periodistas, no me puedo cansar de repetirlo, nosotros cogemos los datos, los documentos y no opinamos, son ustedes, con su excelente criterio, quien deben de pensar lo que a cada uno le convenga, lo que cada uno crea, o lo que cada uno extraiga de estos documentos realmente asombrosos. Hablamos de nuevas tecnologías, ¿verdad? Hoy, 2002, la informática, los sistemas de grabación digital están abriendo nuevos campos, nuevas oportunidades. Pedro Amorós, técnico ingeniero informático superior, es uno de los, también digámoslo así, investigadores de la nueva ola que está obteniendo resultados realmente fantásticos. Él nos cuenta en esta declaración lo que se está haciendo hoy en día. Pero la técnica, efectivamente, sí que óptica y sobre todo el tema de la radiofrecuencia. A veces utilizando las portadoras de radiofrecuencia tenemos resultados verdaderamente increíbles, lo que se denominó la transradiocomunicación. Aprovechando un poco esa caída de onda en una emisión radiofónica, bueno, pues ahí es donde se sintonizan las voces. Por ahí es donde viene. Las nuevas técnicas pues establecen micrófonos muy poderosos, muy potentes, establecen grabaciones digitales, ópticas y sobre todo pues una perseverancia en determinadas frecuencias de radio, e insisto por las frecuencias de radio porque es por donde empieza a apuntar el fenómeno. Es decir, ya no solo magnetofones, sino la propia onda de radio está arrojando nuevos resultados, resultados que son eso, hipotéticos por completo. Escuchamos una de estas voces, cedida esta vez por otro experto, Luis de la Fuente, en el que una voz, una inserción, parafonía, psicofonía, como quieran llamarlo, dice: soy tu abuelo. Es una de las pocas que el material psicofónico se identifica como algo, es decir, como si fuera prácticamente una llamada telefónica. Soy tu abuelo. En otras ocasiones muy diversas, estas voces han comprobado, ¿verdad?, más metálicas, menos claras, son las que están sacándose ahora, en este momento, en este país, con lo que se está experimentando ahora mismo. Siguen habiendo inserciones con un tono dramático, con un tono desgarrador a veces, muy cortas. Las psicofonías informáticas suelen ser bastante breves en su duración. La escuchamos muy rápido, 3 veces. Auxilio. En este repaso por las inserciones paranormales, dicen algunos expertos, que se cuelan repentinamente en los más modernos sistemas, ocurren cosas extrañas, combinaciones de voces y sonidos. Luis de la Fuente grababa en un lugar completamente aislado, hablábamos antes de jaulas de Faraday, una especie de cajones aislados por completo donde se mete el grabador, lo acopla al ordenador, con los altavoces del ordenador, hace varias grabaciones al unísono, con temporizador, y surge una frase completamente inconexa, como ocurre muchas veces con este fenómeno. No tiene nada que ver ni con el lugar ni con el propio investigador. Es algo muy rápido. Dice, superó el primer instante y después una especie de alarido que se corta radicalmente. El alarido, el grito, el sonido, la expresión, lo van a escuchar perfectamente. Voces, desde luego, desasosegantes. Es un recorrido rápido lo que nos permite este tiempo del Milenio 3. Y se queda ahí, también escrito en el aire, para que cada uno piense y reflexione. Es lo que ocurre hoy en día con los nuevos medios. Los que siguen, digámoslo así, la senda de aquellos Jürgenson, ¿se acuerdan? Aquel documentalista que de repente recoge la voz, según él siempre, de su difunta madre. Aquel Konstantin Raudive, Alex Schneider, aquellas personalidades ya añejas del pasado. Hoy se continúa con la investigación, porque la inquietud humana lo supera prácticamente todo. Pedro Amorós, hemos hablado de él, nos habla estremecido de la última psicofonía, la última que él ha obtenido. Creo que es una de las más claras. Nos lo cuenta muy brevemente por la impresión que le produjo este encuentro con la voz. Comencé la grabación y pregunté directamente: ¿puedo veros? Una voz con toda claridad me dice: acércate. Con lo cual me quedé absolutamente absorto cuando realicé la escucha de la grabación, porque puedo garantizar que nada ni nadie estaban en aquella habitación donde yo estaba trabajando, donde estaba experimentando, y que el resultado fue algo impresionante.
Algo impresionante, lo dice don Pedro Amorós. Acércate, es la última psicofonía obtenida con estos medios digitales en España. Un hombre de ciencia. Acércate, es una voz bastante desagradable y la última, yo creo que ya es suficiente, que hoy les ponemos. Acércate. Sin duda, una de las más claras, una de las más diáfanas de las obtenidas en este año 2002. El misterio está ahí, empezó hace 50 años prácticamente, pero hoy sigue tan latente y tan vivo porque concierne a todo nuestro interés. Voces grabadas en el aire. Hablábamos de Edison, de Marconi, quizá algún día tengamos alguna respuesta. Si ustedes tienen alguna, recuérdenlo, milenio3@cadenaser.com, milenio3@cadenaser.com. De momento nosotros despejamos este ambiente casi cargado y sombrío que se ha hecho cargo hoy del estudio 1 de la cadena SER en Madrid, para toda España, y nos vamos con el informativo que Carmen Porter y Carlos Barroso realizan cada semana. Esta vez con crónicas espectaculares. Han pasado todo tipo de cosas y presten atención a la primera noticia. Algo está ocurriendo muy extraño, muy especial en las Pampas argentinas. Les dejo con el informativo. Un impresionante misterio nos ha sobrecogido esta semana. En la Pampa argentina han aparecido varias vacas muertas, mutiladas, aunque sin rastro de sangre ni de heridas. Los científicos están desconcertados porque no encuentran una explicación al método utilizado por quienes han llevado a cabo este sacrificio múltiple de animales. Hay quien habla de extraterrestres, hay quien piensa en una secta. Lo cierto es que la población de la zona se encuentra totalmente atemorizada. Será nuestra primera noticia esta noche, pero hay más. Carmen Porter nos cuenta en titulares las más interesantes. Comenzaremos con la canonización más multitudinaria de la historia. El estigmatizado Padre Pío de Pietrelcina fue santificado la semana pasada ante la presencia de cientos de miles de fieles que se dieron cita en la plaza de San Pedro de Roma. Se ha descubierto en Egipto el sarcófago más antiguo del mundo, en cuyo interior podría encontrarse una momia de hace 4.500 años. Y terminaremos con una noticia curiosa. Un licenciado en Bellas Artes ha vendido su alma en una subasta de Internet por menos de $17. Pues vamos ya a conocer más detalles sobre ese misterioso hallazgo en los campos de Argentina, que ha sorprendido y a la vez ha causado desconcierto entre los veterinarios que han iniciado la investigación. Aún no consiguen explicarse la aparición de varias vacas muertas y mutiladas sin que exista ni el más mínimo rastro de sangre o violencia. Informa la corresponsal de la cadena SER en Argentina, Isabel Cuevas. Al menos 20 vacunos muertos y mutilados han sido encontrados en una zona rural argentina, un caso que desconcierta a los científicos y que ha originado todo tipo de conjeturas sobre la presencia de extraterrestres en el lugar. A las vacas y toros que aparecieron muertos en las últimas semanas les fueron extraídos la lengua, los ojos, las glándulas mamarias y los órganos reproductivos. Los cuerpos de los animales no tenían rastro alguno de sangre, estaban dispuestos formando un círculo sobre el terreno y no despedían mal olor. Los veterinarios señalan que los órganos fueron sacados con un elemento cortante de alta precisión que al mismo tiempo iba cauterizando la herida, y aseguran que no hay una explicación científica sobre este hecho ocurrido en 3 provincias ganaderas. Expertos dedicados al fenómeno de los ovnis señalan que la muerte de los animales obedece a estudios de extraterrestres sobre la fauna local, mientras que otras versiones no descartan que la responsable sea una secta que planeaba celebrar un rito. Y la siguiente noticia nos lleva a la ciudad de Villarica, en Chile, donde un campesino asegura haber encontrado un esqueleto extraño que algunos se han relacionado con el chupacabras, la mítica criatura que deja prácticamente sin sangre a sus víctimas. Carmen. Según los campesinos de la ciudad de Villarica, el esqueleto pertenece a una especie de animal desconocido, ya que tiene largos colmillos y unas protuberancias en la espina dorsal poco comunes. Los vecinos relacionan ese hallazgo con la extraña muerte de 6 gallinas que fueron halladas sin gotas de sangre en sus cuerpos. Por otra parte, José Yáñez, biólogo del Museo de Historia Natural, ha afirmado que se trata de un simple perro doméstico. Y este 2002 parece estar siendo el año de nuevos descubrimientos arqueológicos en Egipto. El último de ellos, el sarcófago intacto más antiguo del mundo, que ha aparecido cerca de las grandes pirámides. El sarcófago de piedra de 2 metros de largo y 1 metro de profundidad fue desenterrado a unos 2 kilómetros de la Esfinge de Giza y pertenecía a un supervisor de los trabajadores de las pirámides que vivió en la Cuarta Dinastía. Según el primer estudio, el sarcófago data de 4.500 años y para Zahi Hawass, presidente del Consejo Supremo de Antigüedades, esta sería la prueba de que las pirámides fueron construidas por egipcios y no por gente de una civilización perdida o extraterrestre, tal como afirman ciertas teorías. Y desde Italia llegaba la semana pasada una de las canonizaciones más polémicas, la del Padre Pío, estigmatizado, luchador incansable contra el demonio, con el don de los milagros y de la bilocación, y ahora santo. El corresponsal en Roma, Joao Solés, nos acerca un poco más a su peculiar figura. Ora
El Papa ora por la intercesión del Padre Pío. Desde la canonización el pasado domingo, San Pío de Pietrelcina, sobrenombre del lugar en el que nació ese capuchino a finales del siglo pasado en el sureste de Italia. Un santo superstar, como le ha calificado en sus titulares el diario comunista La Unità, haciéndose eco así del fervor popular que goza en Italia. En 1918 aparecieron las famosas llagas en sus manos y pies que supuestamente revivían las de Jesús en la cruz. Decía tener visiones, entrar en éxtasis, ser capaz de atraer al catolicismo incluso a los musulmanes y una especial capacidad milagrera. Le atribuyen 20 apariciones y numerosas curaciones de enfermos. Jerarcas del Vaticano le calificaron de fraile histérico y de farsante a partir de 1920. Micrófonos escondidos en sus aposentos revelaron falsedades como que copulaba con mujer 2 veces por semana. Le prohibieron confesar durante 10 años primero, fue suspendido a divinis después y se decretó la no sobrenaturalidad de sus capacidades. Pero a medida que acumulaba las peores acusaciones ante la congregación de la doctrina de la fe, aumentaba su prestigio entre los italianos. La televisión más tarde le llevó a la cumbre de la popularidad. En 1947 predijo: tú serás papa, pero sufrirás sangre y violencia, a un joven sacerdote polaco que confesó en Roma, y que en 1962, siendo ya arzobispo de Cracovia, requirió la mediación de su viejo confesor en la cura de una enferma que sanó en 10 días. Quizás por ello, el mejor aval a Padre Pío en los 19 años del proceso de canonización ante el Santo Oficio, que emitió inicialmente un informe negativo, lo ha presentado el propio Juan Pablo II, que en los 23 años de su pontificado ha proclamado nada menos 495 santos, más que todos los papas juntos en los últimos 4 siglos. Pues después de esto todavía nos queda tiempo para contarles más cosas de forma breve. Científicos chinos van a investigar unos restos arqueológicos que se cree que fueron construidos por extraterrestres. Los restos son 3 construcciones piramidales de unos 50 metros de alto que se encuentran en uno de los lagos de los Amantes, en Baigón. El material que los conforma es de origen desconocido y, según ha declarado el científico Liu Shaoli, la hipótesis de que son restos extraterrestres tiene fundamento y va a ser investigada. Satanás lo tiene fácil. Un licenciado en Bellas Artes ha vendido su alma en una subasta de internet por menos de $17. Gareth Malham puso un anuncio en la red en que decía: mi alma sin límites, envío por correo gratis. El reclamo pareció dar resultado, pues un hombre de Oklahoma la compró, ya que había perdido la suya propia en una apuesta sobre un partido de hockey. Y esta madrugada del lunes, rodeada de misterio, llega un año más la mágica Noche de San Juan. Al igual que muchos otros lugares del mundo, en Perú, en las Esplanada de Sacsayhuamán, donde los incas realizaban ofrendas al sol en el siglo XV, se reúnen en la Noche de San Juan miles de personas para rendir honores al astro en agradecimiento al fuego divino que anuncia la vida. En España son muchos los lugares que celebran de manera especial el solsticio de verano, que se vive pues así, de esta manera en Galicia, como nos lo cuenta Gonzalo Cortizo. La de San Juan es tradicionalmente noche de brujas en Galicia. Dice la tradición que en los solsticios es cuando las migas despliegan febril actividad y contra ellas se lucha a través del fuego y el agua. Algunos ejemplos: en la fuente de Besán, en Cambados, esa noche a las 12 se bañan los enfermos de mal de hoyo, el más temido de los conjuros. El rocío es también elemento purificador y a las puertas de las casas en el campo se coloca el ganado para que el agua de la mañana les garantice la buena salud. El fuego, el otro elemento purificador, marca una noche en la que arden cachaleras por toda Galicia. Tras saltarlas, para evitar los maleficios, al pie del fuego se preparan sardinas asadas que se sirven con pan de maíz y vino tinto. Pues ahora sí hemos terminado, pero les anunciamos que dentro de una semana tendremos seguro muchas cosas más que contarles aquí en Milenio 3. Ya la conocen algunos, nuestra sintonía de despedida para meter oxígeno y vida a un programa comprometido y un programa realmente intenso, incluso en el propio equipo y en la propia sede aquí de la cadena SER.
en Madrid. Carmen, un montón de mails, ¿verdad? Un montón, como cada semana. Hay que agradecer a la gente que nos escribe esos mails a milenio3@cadenaser.com. Y tenemos a Gregorio Andrés Quintero, que nos pide que hablemos de los misterios canarios, los avistamientos, los fenómenos paranormales y sobre la isla de San Borondón. Bueno, la isla de San Borondón, la eterna leyenda de una isla que existe o no existe, que aparece a los marinos de todos los tiempos. Lo cierto es que en Canarias hay un sinfín de misterios y prometido, querido oyente, que haremos un especial. Ojalá sea desde allí. Álvaro López nos pide que si podemos hablar algún día de Jesucristo, si realmente ha podido ser un enviado extraterrestre. Bueno, teorías y conjeturas para todos los gustos. Yo desde luego no lo sé. Trataremos los misterios de Cristo porque su figura histórica tiene muchos, desde luego. Y seguimos con Jesucristo, porque Neftalí nos dice que sí es verdad que existió un gemelo de Jesús. Bueno, es una de las grandes teorías, una teoría casi conspiranoica, la del hermano gemelo de Jesús, con otras muchas. Bueno, ese programa especial parece que lo está pidiendo mucha gente y aquí en Milenio 3, desde luego, hacemos caso de todos y cada uno de los oyentes. Isabel Aza nos dice que si podemos tratar el tema de las abducciones, que qué pasa con esas personas que han sido secuestradas por supuestas naves extraterrestres. Supuestamente secuestrados, porque hay mucho también de leyenda en estos casos, por supuesto. Y recuerden otro tema a raíz de esto, Carmen, leyendas urbanas, una historia muy bonita, mitos modernos, que son mitos pero que se creen realidades. Lo trataremos también aquí en Milenio 3. Antonio Zembellín nos propone un tema interesante, las combustiones espontáneas. Un tema apasionante. ¿Sabían ustedes que esta gente que arde repentinamente, el caso más increíble de la historia ocurrió en La Roya, Almería, aquí al ladito? Lo contaremos con testimonios y con pruebas irrefutables. Y Arturo Felipe López nos dice que si podemos tratar en algún programa el tema de las vivencias cercanas a la muerte, el túnel, las visiones que tienen, la gente que lo recibe en la otra parte del túnel. Lo haremos, Carmen, claro que sí, lo haremos además con médicos y expertos que están trabajando ahora mismo aquí en este país en esa materia. Katia. Vaya noche. Vaya nochecita. Vaya noche. A ver, tenemos el número de contestador, ¿no? Sí, por fin tenemos el contestador. Apunten bien: 91 532 45 32. 91 532 45 32. Si ustedes no tienen correo electrónico, pues aquí nos pueden dejar también sus sugerencias, opiniones y nuevos casos que investigar. Esta semana regalamos 5 libros editados por Edad que se llaman Enigmas sin resolver 2, escritos por Iker Jiménez. Te suena, ya me imagino. Enigmas sin resolver 2, escríbanos un email, o si no, en el contestador automático, eso sí, déjenos su nombre y apellidos. Y los ganadores de Enigmas sin resolver 1 que regalamos la semana pasada son Antonio Zembellín, David Francisco, Javier Ponce, Luis Jesús Sabaca, Isabel Aza Albisúa. Que nos escriban. Los ganadores que nos escriban y nos dejen